Bueno, buenos días para todos. No llegué a verlos a todos, pero bueno, ya he visto rostros conocidos, amigos, alumnos, exalumnos, maestros. Así que bueno, muchísimas gracias por engancharse con esta propuesta y un sábado a la mañana. Bueno, para que no se nos haga tan largo, empezamos, si les parece. Em, a ver si funciona esto de ir pasando. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Este señor es Eric Arthur Blair, ¿sí? Que la mayoría de nosotros no lo conoce con ese nombre, sino que lo conocemos por su seudónimo literario, que es George Orwell, escritor británico. Orwell en 1948 escribe un libro que es sobre el cual vamos a tratar hoy, que es 1984. Es quizás la más famosa, ciertamente la última de sus novelas. Fue publicada un año después, en 1949, es decir, hace 75 años justo, y es una de las más célebres distopías de la literatura del siglo XX, quizás con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es anterior porque es del 32. Son las dos grandes distopías que nos dio la literatura del siglo XX, un libro hiperconocido, muy famoso. Ahí fíjense solamente algunas de las reediciones. La foto de arriba, si me informé bien, sería la edición original, y abajo, bueno, es un libro que se reedita, que se está traducido a todos los idiomas y es muy célebre. Es tan célebre que es difícil saber si uno puede llegar a aportar algo novedoso, digamos, en su lectura. La mayoría de ustedes, supongo, si es que no lo han leído, por lo menos conocerán básicamente de qué va el asunto. Así que bueno, vamos a tratar de detenernos en algunos puntos de esta obra. La obra da para un montón, daría para un curso, obviamente, pero hoy lo vamos a reducir a una charla. Les digo en primer lugar qué es lo que no vamos a hacer, así ya los frustro de buenas a primeras. Y después les digo, sí, cuáles son las intenciones de la charla de hoy. En principio, lo que no vamos a hacer, o no es la intención primordial, hacer un resumen de la obra. Inevitablemente vamos a tener que resumir un poco algunos hechos y la situación y el contexto en el que esos hechos se suceden, obviamente para que se entienda, pero no es la principal intención, ¿no? Sí vamos a spoilear. Si alguno no sabe de qué va, ya les aviso, les voy a arruinar la futura lectura, pero, o por lo menos la sorpresa en una futura lectura, pero no es esa la intención. Tampoco nos vamos a centrar puntualmente o primordialmente en un análisis de filosofía política, lo cual es muy común, muy habitual por el tema que presenta la obra. Quizás sea su tema central. Va a ser inevitable hacer alguna referencia a eso, pero no es el enfoque primordial al que vamos a apuntar. Tampoco es mi intención hacer un análisis de qué tanto habrá acertado Orwell con sus predicciones barra advertencias, en el futuro, cuando él a fines de los años 40 trataba de alertarnos justamente sobre algunos peligros de las dictaduras y de posibles totalitarismos futuros. Esto se hizo mucho sobre todo en los últimos años por la situación geopolítica, por los avances de la tecnología, algunos debates sobre el lenguaje, los análisis de los medios, incluso la situación sanitaria, algunas propuestas ideológicas. Es muy común analizar la obra tratando de ver eso, qué tanto le invocó, qué tan profética fue. Hay muchísimo material sobre esto en las redes, en YouTube, muchos videos y cursos, algunos son recomendables incluso. El libro además fue, curiosamente, en Estados Unidos el libro más vendido el año que asumió Trump, ¿sí? Así que bueno, ahí es como que un poco se volvió a poner de moda en la última década. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Bueno, tratar de desmenuzar o ver un poco lo esencial de algunos elementos filosóficos que la obra plantea, sobre todo en el ámbito de la antropología,
¿sí? Sobre la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo humano? En el ámbito de la ética, obviamente, va a ser inevitable. También en el ámbito de la epistemología o gnoseología, si prefieren decirlo así, e incluso algo desde la metafísica, si bien en la obra eso no está tan explicitado. Creo que es bastante fácil de hacer esta lectura porque el texto lo presenta con bastante obviedad. Así que para muchos no va a ser muy novedoso lo que vayamos a plantear aquí, salvo quizás sobre el final, donde sí voy a tratar de hacer un minúsculo aporte o por lo menos comentar algo que veo que en la mayoría de las lecturas, análisis, comentarios, no aparece o por lo menos yo no lo encontré tan presente. Bueno, dicho esto, arrancamos y lo primero que tenemos que hacer es comentar un poco cuál es la situación, cuál es el contexto, dónde transcurre la obra, el cuándo ya lo sabemos, ¿no? Sería en 1984 y la situación sería, la situación desde el punto de vista político, un mundo que está gobernado por tres megaestados. Eurasia, por una parte, lo que ahí en el mapa aparece en rojo, que incluiría toda la otrora Unión Soviética, digamos, más toda Europa continental. Este Asia o Estasia, como prefieran, ¿sí? Depende un poco del traductor. Eastasia sería en el original inglés, este, que incluiría China, Japón, Indochina y Oceanía, que incluye, como ven, sería lo que está en negro, ¿sí? Todo el continente americano, Australia, el sur de África y Gran Bretaña, que es de hecho donde transcurren los sucesos de la novela. Y hay una zona de tierras en disputa, que es lo que ahí aparece eh, en formato rayado, ¿no? En en esta tríada de estos tres megaestados, hay un estado de guerra permanente, siempre en relación de dos contra uno. Van cambiando las alianzas, pero siempre son dos estados que están aliados en lucha contra un tercero, disputándose esas zonas que están como indefinidas en cuanto a su posesión. Pero el estado sería este de guerra permanente. Bueno, la novela transcurre en Oceanía, puntualmente en lo que sería Inglaterra, ¿sí? Y ahí gobierna un partido totalitario que es el INCSOC, que sería un acrónimo de socialismo inglés, que tiene como, como principal figura, como principal representante al famoso Big Brother, ¿no? El gran hermano o hermano mayor. A mí me gusta un poco más hermano mayor, pero gran hermano es se hizo tan popular esa versión que, bueno, resulta casi inevitable usar esa, que es más bien una figura simbólica. Si alguno no leyó la novela, pero sabe que más o menos va de esto, uno podría pensar que este Big Brother es un personaje primordial de la novela o cosa por el estilo. La verdad es que no, no aparece, ¿sí? No tiene texto, sí, toda la ciudad está empapelada con carteles donde aparece la figura del gran hermano, con la leyenda de el gran hermano te está mirando, ¿no? Te vigila, pero parece más bien una figura simbólica más que otra cosa. Y este partido, el INCSOC o SOC Inc., aparece también en algunas traducciones, por ejemplo, la que leí yo al castellano da vuelta el acrónimo, ejerce una permanente vigilancia por sobre los ciudadanos. Esto lo hace a través de un dispositivo tecnológico que son las telepantallas, ¿sí? Que son omnipresentes, están incluso en la casa de cada uno, en la calle, en las oficinas, que se trata de un dispositivo que al mismo tiempo cumple una doble función, la de emitir como una pantalla televisiva, de modo que sirve como instrumento de información que en el fondo es propaganda, pero también tiene como una cámara, digamos, así que al mismo tiempo sirve como instrumento de vigilancia, no solo emite información y propaganda, sino que también capta información y todo el mundo está continuamente bajo la
observación de estas telepantallas. Menciona en un momento el personaje principal, que ahora lo vamos a comentar, que uno no sabe si lo están mirando todo el tiempo o no, ¿sí? Un poco como lo que analizaba Foucault con el panóptico, pero bueno, acá se trata de un telepanóptico y uno no sabe, como decían, si te están mirando o no todo el tiempo, pero como no lo sabes, te comportás todo el tiempo como si te estuvieran vigilando y te terminás acostumbrando a eso, ¿no? Te terminás acostumbrando a sentirte permanentemente bajo vigilancia y por lo tanto a comportarte permanentemente en base a las normas que el partido propone o impone, para decir mejor. Y además hay una policía del pensamiento que persigue, eventualmente detiene, ¿sí?, a quienes pudiesen parecer rebeldes, subversivos, opositores a este régimen totalitario. La sociedad se divide en Oceanía en tres grandes clases. Están los miembros del partido interior, que son los que ejercen el poder y representan solamente el 2% de la población. El partido exterior, que serían los que ejercen los funcionarios, digamos, ¿sí? Ejercen la burocracia en los diferentes ministerios que tiene el partido, son cuatro. El Ministerio de la Verdad, que básicamente se dedica a la propaganda y por lo tanto a la mentira, ¿no? Que es el que tiene a su cargo las noticias, lo vinculado a arte, información, educación, etcétera. El Ministerio de la Paz, que se encarga de los asuntos de guerra. El Ministerio de la Abundancia, que sería una especie de ministerio de economía, que en el fondo se encarga del racionamiento, y el Ministerio del Amor, que se encarga del cumplimiento de la ley, que es el único ministerio en cuanto a edificio que no tiene ninguna abertura al exterior, no tiene ventanas, entonces no se sabe muy bien qué es lo que pasa ahí adentro. Y el gobierno tiene tres grandes lemas, no nos vamos a detener en cada uno porque va a ser muy largo, pero volveremos sobre alguno de ellos, ¿sí? Por un lado, la guerra es la paz. La libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Estas paradojas o, en el fondo, contradicciones que aparecen explícitamente en estos tres lemas, pero también, por lo que decíamos, en los nombres de los ministerios, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Amor, que se encarga del cumplimiento de la ley y eventualmente de la tortura, el Ministerio de la Verdad, que se encarga de la mentira, bueno, va a ser una constante en la atmósfera, digamos, en la cual se desarrolla la novela. Y hay, como último dato, así para darles el contexto, también en principio, supuestamente, un movimiento opositor al régimen que estaría gobernado por un desertor, un tal Goldstein. Ese movimiento se llamaría La Hermandad y trabajaría de manera clandestina tratando de derrocar al régimen y de ir ganando opositores rebeldes para que se sumen a esta misión. Ah, y me olvidé de mencionar, el 85% de la población sería la clase baja, trabajadora, los denominados proles, ¿no? El proletariado, en los cuales algunos tienen esperanza que pudiese producirse el germen de alguna revolución y cosas por el estilo. Bueno, esa es más o menos la situación que se plantea desde el punto de vista sociopolítico. El protagonista de la novela es Winston Smith. Winston pertenece a esta clase media, a este partido exterior, es empleado, trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde tiene a su cargo la corrección barra reescritura de algunos artículos periodísticos, artículos de diario, encargándose de que estos artículos coincidan con el relato que propone el partido, ¿no? Entonces, bueno, obviamente si hay una noticia que no coincide con el relato que se está tratando de imponer, hay que corregir esa noticia, aunque se trate de una noticia ya publicada previamente, que de hecho es lo que
Winston Smith hace, ¿no? Recibe artículos que ya habían sido publicados con indicaciones de algunas correcciones que hay que hacer para que en el archivo quede un artículo que ahora coincide con lo que el régimen está diciendo o está haciendo. Por ejemplo, en su momento había salido una noticia de que el régimen no iba a disminuir la ración de 30 gramos de chocolate, no me acuerdo si por semana o por mes, para cada ciudadano, y después el Ministerio de la Abundancia se ve forzado a disminuirlo. Entonces hay que corregir ese artículo. No puede haber un artículo que dijese no vamos a hacer nunca esto y después lo hicimos, ¿sí? Entonces él tiene que reescribir eso y el artículo queda diciendo que ahora el partido aumentó la ración de chocolate de 20 a 25 gramos. Bueno, en realidad habían disminuido de 30 a 25. La verdad es que todos reciben 25, pero se modifica la noticia para que encaje con el relato y para que el partido obviamente quede siempre bien parado. Winston, la particularidad que tiene es que es un opositor al régimen, ¿sí? Es un rebelde en ese sentido, pero es un rebelde solamente, o por lo menos así arranca la novela, en su foro interno. Él en sus acciones externas se comporta como debe comportarse, hace lo que el partido dice que hay que hacer, no hace lo que el partido dice que está prohibido, pero en su interior va barajando algunas ideas, ¿sí? De que en el fondo acá hay algo que no está bien, que esta situación debería modificarse, y la novela arranca con eso, ¿sí? Y con una gradual exteriorización de esta rebeldía interna que se da en el caso de Winston, a quien vemos ahí trabajando en su oficina, ven siempre bajo la mirada del hermano mayor, del gran hermano, reescribiendo los artículos y tirando a la hoguera la vieja versión. El primer acto de rebeldía, de exteriorización de esta rebeldía interna, la lleva a cabo Winston empezando a escribir una especie de diario en una libreta que compró en el barrio de Los Proles, una especie de negocio de antigüedades, etcétera. Compró una libreta y ahí empieza a escribir su diario. Yo voy a usar varias imágenes acá, como ustedes verán, de una película, la película que tiene a John Hurt como protagonista, haciendo el papel de Winston. Se estrenó en 1984 y fue dirigida por Michael Radford, ¿sí? Y me pasó viendo esta película, a diferencia de otra que había salido en los años 50, 60, que está disponible gratuita en YouTube, esta no, que fue muy similar a lo que yo me imaginaba mientras iba leyendo el libro. La película la vi después, pero la verdad que la atmósfera que transmite es muy similar a las sensaciones que yo tuve como lector, así que voy a aprovechar. Ahí ven la telepantalla. Bueno, y Winston tiene un rincón en su departamento a donde la cámara de la telepantalla aparentemente no tiene acceso. Así que tiene en el agujero ese en la pared, ¿sí? Escondida esta libreta, y cada tanto se sienta ahí en el rincón y empieza a escribir sus reflexiones, al principio con mucha torpeza, porque evidentemente no está acostumbrado a hacer eso, ¿no? No está acostumbrado a exteriorizar esas ideas internas que tiene. Entonces al principio no sabe muy bien a quién le escribe, para qué escribe, pero bueno, es interesante que así lo plantee el autor, porque justamente escribir es de alguna manera hacer externo lo interno. Entonces, que este sea el primer paso de esta manifestación de su oposición me pareció un lindo detalle. En un segundo momento, eh, esta rebeldía deja de ser tan solitaria y pasa a ser una rebeldía de a dos, porque Winston entabla relación con su coprotagonista en esta novela, que es Julia, o Julia, como prefieran. Julia es también empleada del Ministerio de la Verdad, trabaja en el departamento de ficción, reescribe novelas y cosas por el estilo. Y hace rato que Winston venía preocupado porque la ve seguido a donde él va, ella parece estar persiguiéndolo,
y ella siempre se manifiesta como muy fanática del régimen, ¿sí? Incluso es miembro activo de la Liga Antisexo y cosas por el estilo. Entonces Winston sospecha que se trata justamente de una fanática recalcitrante del partido y que está persiguiéndolo para ver cuándo Winston pisa el palito y así poder delatarlo. Pero bueno, finalmente no, descubrimos en una escena donde ella simula que se tropieza, se cae y Winston le tiende la mano como para que pueda levantarse y en ese tenderse la mano, Julia le pasa un papelito eh, que Winston después a solas lee y ahí decía te amo, ¿no? De modo que la relación comienza con la iniciativa de Julia y descubrimos que Julia es también una rebelde. Es más joven que Winston y es una rebelde en otro tono, ¿no? Tiene una rebeldía más bien eh, juvenil, menos elaborada, menos profunda. Más bien es una rebeldía en el tono de no me gusta que me digan lo que tengo que hacer y lo que no. Entonces se revela ante las normas un poco por la rebeldía misma, ¿no? No tiene esperanzas en una revolución que derroque el partido, al menos en un comienzo no. Pero bueno, va a ir creciendo también su oposición a medida que va creciendo la relación que va teniendo con Winston. La relación en principio es de nivel básicamente erótico. Van y se encuentran en un campo, como ven ahí en las fotos, para poder tener relaciones sexuales en un lugar donde no haya telepantallas y no estén bajo vigilancia, cada uno tiene que ir por separado y volver por separado, obviamente, pero la relación paulatinamente va creciendo en profundidad y también así los dos juntos van creciendo en su oposición con mayor compromiso, digamos, en esta actitud rebelde. Y un tercer momento de esta exteriorización de la rebeldía aparece cuando los dos juntos deciden visitar a quien es el tercer gran personaje de la novela, que es O'Brien. O'Brien es un miembro del partido interior, es decir, uno de los que ejerce el poder, ¿sí? Y Winston cree, sospecha que en el fondo en realidad él también es un opositor encubierto que debe ser miembro de esa hermandad subversiva y deciden hacerle caso a esta intuición y presentarse los dos juntos como futuros miembros de esta organización, de esta hermandad. De modo que los dos juntos hacen explícita su oposición y se ofrecen, como decía, como miembros de la hermandad. Y Winston, en esa escena, apaga la telepantalla, lo cual es muy sorprendente porque se supone que nadie puede hacer eso. Y él dice, no, nosotros los miembros del partido interior podemos hacerlo, tenemos esa libertad. Y entonces les dice que sí, bueno, que finalmente este, hay que ver, bueno, si se aceptan todos los riesgos que esto implica, pero que serían admitidos y les hace una serie de preguntas, digamos, como examen de admisión, ¿no? Le dice, bueno, ¿estarían dispuestos a dar la vida, por ejemplo? Sí, contestan. ¿Estarían dispuestos a cometer actos de sabotaje, asesinar? Sí. Traicionar al país? Sí, ningún problema. Engañar, pervertir niños, distribuir drogas, extender enfermedades venéreas, incluso tirar ácido en la cara de un niño? Sí, admiten los dos. Renunciar a la propia identidad, sí, no hay problema. Suicidarse, si hiciera falta, sí, no hay problema. Separarse y no volver a verse nunca más, no, dice Julia. Eso no. Y después se suma también Winston, ¿no? Eso no. Todo lo demás lo podemos hacer. Pero separarnos, eso es algo que no están dispuestos a hacer. Bueno, está bien, le dice O'Brien, vayan, irán recibiendo noticias, les explican cómo es que supuestamente trabaja esta organización, etcétera.
Y después de, de este paulatino avance de la actitud rebelde y subversiva, sobre el final de la segunda parte, el libro tiene tres partes, y sobre el final de la segunda parte sucede un giro en los acontecimientos. Winston había alquilado arriba de esa tienda de antigüedades donde había comprado la libreta, había un departamento y lo usaba medio como, como bulín, diríamos nosotros, ¿no? Ahí se encontraban Julia y él para pasar el rato juntos y demás, para no tener que irse hasta el campo. Y de repente descubren que, a- al contrario de lo que se suponía, sí había una telepantalla también en ese departamento que los estaba vigilando, e irrumpe la policía del pensamiento y los detiene. ¿Sí? Este, una vez que son detenidos, son separados y por un tiempo le perdemos el rastro a Julia, no sabemos qué pasa con ella, pero la novela continúa contándonos qué sucede con Winston. Winston es llevado al Ministerio del Amor, donde todas las habitaciones son, que son celdas en definitiva, tienen este predominante color blanco, ninguna abertura al exterior, como decíamos, ¿sí? Y de repente aparece, que lo tiene en la foto de la derecha abajo, aparece O'Brien en esa celda. Entonces Winston le dice, ¿a vos también te agarraron? Sí, sí, a mí me agarraron hace mucho tiempo, le dice O'Brien, dándole a entender que en realidad él no era miembro de la hermandad, que él no es un rebelde, que es fiel al partido y que a cargo de él va a estar el proceso de detención de Winston. Un proceso que, se imaginarán ustedes, no es un proceso de tipo judicial, sino que va a ser un proceso, por un lado, vinculado a la tortura física y psicológica, pero sobre todo un proceso de curación, un proceso de conversión, podríamos decir, y así O'Brien se lo explica, ¿no? Va a ser un proceso que consiste en tres grandes pasos: el aprendizaje, la comprensión y la aceptación de la ideología del partido. Es decir, Winston tiene que aprender, entender y finalmente adherir personalmente a lo que el partido propone. El proceso de detención se hace muy largo, Winston pierde la noción del paso del tiempo, claro, no tiene ningún acceso al exterior, no sabe cómo transcurren las horas, etcétera. A lo largo de ese proceso, con tortura mediante, realiza todas las confesiones que hay que realizar, y testimonios y más, incluso falsos. Y Winston no entiende muy bien por qué después de haber hecho todo eso no lo terminan de matar, ¿no? Si es un opositor al régimen en el fondo, bueno, está esperando eso, se supone que lo van a terminar matando, pero ya confesó, ya testimonió, ya buchoneó a todos, incluso falsamente. Entonces le pregunta a O'Brien, ¿por qué, si me van a terminar matando, por qué dilatan esto? ¿Sí? ¿Por qué no me pegan un tiro ahora y terminamos con este asunto? Y ahí O'Brien le comenta algo muy interesante, y es que en realidad el partido no tiene intenciones de matar al que piensa distinto, o por lo menos no mientras piense distinto, ¿no? Porque eso, por un lado, daría pie a la existencia de héroes o de mártires, ¿no? Que incluso podrían servir como inspiración, figuras paradigmáticas para futuros movimientos rebeldes, pero además sería un fracaso para el partido. Que alguien muera no estando de acuerdo con el partido, ese sería el fracaso. Entonces le explica O'Brien, que es una especie, como les digo, de torturador, pero pedagogo al mismo tiempo, porque lo tiene que torturar, pero al mismo tiempo enseñarle y hacerle comprender, le explica cómo funciona esto que estoy mencionando y le dice, ¿no?
no nos contentamos con una obediencia negativa, es decir, que alguien simplemente no haga lo que el partido le dice que no tiene que hacer. Ni siquiera con la sumisión más abyecta. Cuando finalmente te rindas ante nosotros, será por propia voluntad. No destruimos a los herejes porque se resistan. Mientras lo hagan, no los destruimos. Los convertimos. Por eso le decía, ¿no? Es un proceso de curación-conversión. Conquistamos el interior de sus mentes y les reformulamos. Eliminamos cualquier mal y toda ilusión que pueda haber en ellos. Los atraemos a nuestro bando, no en apariencia, sino de verdad, en cuerpo y alma. Los convertimos en uno de los nuestros antes de matarlos. Nos resulta intolerable que pueda existir un pensamiento erróneo en el mundo, por muy secreto e impotente que sea. Ni siquiera en el instante de la muerte podemos tolerar la menor desviación, ¿no? Entonces, aquí me parece que aparece el principal eh, problema desde el punto de vista antropológico, también sociopolítico, y es la lucha por la conquista del interior de la persona, ¿no? Lo que el partido quiere no es solamente que la gente haga lo que el partido le dice que tienen que hacer, sino que la gente piense, así como el partido le dice que tiene que pensar, que ame lo que el partido le dice que hay que amar y que odie lo que el partido le dice que hay que odiar. Entonces comienza este proceso y en estas torturas educativas, O'Brien le dice a Winston, bueno, a ver, explícame, ¿cuáles te parece para vos que son los motivos, los objetivos esenciales del partido? Y Winston le responde más o menos lo que solemos escuchar cuando hay un gobierno totalitario, dice, bueno, seguramente quieren dominar, tener el poder como medio, digamos, en vistas a poder alcanzar una sociedad mejor, el progreso del pueblo, la felicidad de la gente, diciendo, bueno, que capaz la gente es incapaz de lograrla, esa felicidad y esa plenitud por sus propios medios, tiene que ser guiado por un gobierno totalitario, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, como les digo, un poco el discurso típico que conocemos de las dictaduras que hemos conocido. Pero O'Brien es muy sincero, él dice, no, 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 eso son puras patrañas, ¿no? Lo tiene ahí en la cama donde veíamos que lo estaba torturando con una especie de descargas eléctricas o algo que no está muy claro. Le dice, no, 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 no me vengas con tonterías, ¿no? Eso no es. Y acá se explica muy bien y con toda claridad cuál es el objetivo esencial del partido. No me vengas con tonterías, Winston, le dice O'Brien, más te valdría ser sensato. Y ahí vuelve a bajar la palanca de descargas o de lo que fuese. Te diré la respuesta a mi pregunta. Es la siguiente. El partido ambiciona el poder en sí mismo. No nos interesa el bienestar ajeno, sino únicamente el poder. Ni la riqueza, ni el lujo, ni la longevidad, ni la felicidad, solo el poder en estado puro. Enseguida entenderás en qué consiste el poder en estado puro. Somos distintos de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que hacemos, ¿no? Y somos honestos en ese sentido. Las demás, incluso las que más se nos parecían, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos, que son los dos paradigmas que Orwell tiene en mente, ¿no? Utilizaron métodos muy similares a los nuestros, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus motivos. No, no tuvieron esa honestidad. Fingían y tal vez incluso creyeran, o sea que ni siquiera por ahí fueron del todo honestos consigo mismos, fingían y tal vez incluso creyeran haber tomado el poder contra su voluntad y por un tiempo limitado, y que a la vuelta de la esquina esperaba un paraíso en el que la gente sería libre e igual. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie toma el poder con la intención de renunciar a él. El poder no es un medio, sino un fin. Esta es la idea clave.
Nadie instaura una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que la revolución se hace para instaurar una dictadura. O sea que el objetivo, ¿sí?, no es usar el poder para otra cosa, sino que el objetivo es el poder en sí mismo, el poder considerado como fin y por lo tanto un poder total. ¿Qué quiere decir que se pretende un poder total o cómo sería un poder total? Bueno, obviamente va a tener que ser un poder sin límites. Y por lo tanto, como veíamos recién en el texto, tiene que ser un poder que no apunte a otro fin que no sea a sí mismo. Porque un fin siempre ejerce un rol limitante, ¿no? Si yo apunto, por ejemplo, en el tiempo, supónganse, si yo apunto a una sociedad libre e igualitaria, bueno, ejerceré el poder hasta el momento en que finalmente lleguemos a ese objetivo. Una vez que alcancemos el objetivo, ya no tendrá sentido ejercer este poder totalitario, ¿sí? Pero acá no está esa idea de progreso, de tono iluminista, de decir, bueno, vamos hacia allá, hay que hacer lo que hay que hacer hasta que lleguemos, pero una vez que llegamos, digamos, se deja de ejercer este poder. No, justamente como no vamos a ningún lado, eso, hacia lo que vamos es esto que tenemos, el ejercicio del poder. Ese es el objetivo, esto que estamos haciendo, no otra cosa que pudiese limitarnos en el tiempo. O sea que este poder está destinado a extenderse para siempre. El poder del partido, le dice O'Brien en un momento, esto es lo primero que tenés que entender. El poder del partido es eterno. Si no captás esto, no vas a poder entender nada de lo demás. Y no solamente es un poder total en el tiempo, sino también va a tener que ser un poder que se extiende a toda la realidad. ¿Qué quiere decir a toda la realidad? Y tiene que ser un poder que se ejerza sobre la realidad material, sobre los hechos, no solamente del presente, sino obviamente los del futuro, pero incluso los del pasado, y un poder que se ejerce, como decíamos, sobre la vida personal, es decir, no solamente sobre los actos externos que las personas realizan, sino y primordialmente sobre la vida interna de las personas, es decir, sobre su pensamiento y sobre su afectividad. ¿Por qué esto es lo primordial? Porque es justamente a través del dominio del pensamiento y el querer de la gente cómo se puede ejercer el poder también sobre los actos externos que esas personas realizan, porque si yo domino lo que la gente piensa y lo que la gente quiere, es más fácil que yo domine lo que la gente vaya a hacer en base a ese pensamiento y querer colonizado por el partido. Y también a través del dominio del pensamiento, sobre todo, y del querer, es cómo se domina la realidad material y los hechos externos. Acá está, como le decía, para mí entonces el problema antropológico central, ¿no? El pensamiento y el querer como parte de la vida interior de la persona y la pregunta de hasta qué punto esto es o no colonizable. Si Dostoyevsky decía que la lucha entre el bien y el mal se da en el corazón del hombre, bueno, acá la lucha es por el corazón del hombre. Ver si el ser humano es capaz de mantener independiente, libre esa interioridad, si es capaz de esa libertad interior a pesar de toda la presión que desde fuera se le pueda ejercer, o si no, si por el contrario el poder totalitario tiene acceso a esa vida interior, ¿no? Se puede dominar el corazón del hombre. Y de hecho Winston y Julia creen que no, ¿sí? Esta es una conversación que ellos tienen antes de ser detenidos en ese bulín, ¿no?, que les mencionábamos recién. Reflexionan después de decidir formar parte del grupo subversivo, etcétera.
saben que muy probablemente los van a terminar agarrando, van a terminar detenidos, ¿sí? Entonces Winston le dice, bueno, en tal caso estaremos totalmente impotentes. Lo más importante es que no nos traicionemos, aunque eso tampoco suponga la menor diferencia, ¿no? Por ahí no vamos a poder favorecer el derrocamiento del régimen, pero lo más importante es que no nos traicionemos entre nosotros. Y entonces Julia le dice, si te refieres a confesar, puedes estar seguro de que lo haremos, todo el mundo confiesa, es inevitable, te torturan, te obligan a hacer eso. Pero Winston le dice, no me refiero a eso, no me refería a confesar. La confesión no es una traición. Lo que hagas o digas, que tiene que ver con la acción externa, ¿no? Carece de importancia. Lo único que importa son los sentimientos, ¿no? Yo puedo decir que hice tal cosa, o puedo decir que pienso tal cosa, o puedo decir que adhiero tal valor, pero eso no es lo principal. Lo principal es lo que a mí me pasa adentro. Si lograsen que dejara de quererte, dice Winston a Julia, eso sería una auténtica traición, ¿no? Porque habrían colonizado mi querer, mis sentimientos. Entonces ella reflexionó un instante y le dice, no, es lo único que no pueden hacer. Pueden obligarte a decir cualquier cosa, lo que sea, pero no obligarte a que lo creas. No se pueden meter en tu cabeza. No, responde Winston, él un poco más esperanzado, no, tenés razón, no se pueden meter en tu cabeza. Si seguimos sintiendo que vale la pena seguir siendo humanos, incluso aunque no sirva de nada, desde el punto de vista práctico o político, los habremos derrotado, ¿no? Los vamos a derrotar no derrocando al partido, que quizás no se pueda hacer, pero ya los derrocamos, ya los vencemos si logramos seguir siendo humanos. ¿Y en qué consiste seguir siendo humanos? Manteniendo esa interioridad no colonizada, no colonizable, siendo fiel a lo que pensamos y a lo que sentimos, por más que a través de la tortura nos obliguen a decir otra cosa y hacer otra cosa, pero mantenernos dueños de nosotros mismos en nuestro interior, en eso consiste seguir siendo hombre, ¿no? Mantener esa libertad, en eso consiste lo propiamente humano. Entonces, poco después de eso, Winston pensó en la telepantalla, siempre encendida, y reflexiona, ¿no? Podían espiarte día y noche, pero si conservabas la cabeza fría, aún era posible engañarlos. A pesar de todas sus mañas, no habían llegado a dominar el secreto de averiguar lo que estaba pensando otra persona. Los hechos, en cualquier caso, no podían ocultarse. Podían averiguarlos haciendo indagaciones o arrancártelos mediante la tortura. Pero si el objetivo no era seguir vivo, sino seguir siendo humanos, ¿ven? Se repite la idea, ¿qué más daba al fin y al cabo? No podían conseguir que cambiaras tus sentimientos. De hecho, ni tú mismo podías cambiarlos por más que quisieras. Podrían averiguar hasta el último detalle de lo que habías hecho, dicho o hasta pensado, pero en el interior de tu corazón, cuyo funcionamiento era un misterio incluso para ti, seguía siendo inexpugnable. Esta es la gran esperanza, ¿no? Que tienen Winston y Julia y la mantienen vigente también, por lo menos Winston, una vez que es detenido. Pero O'Brien y el partido piensan distinto, ¿no? O'Brien cree que sí, cree que el interior de la persona es colonizable, que se puede manipular el pensamiento y el querer de la gente. Por eso, el tema intelectual, epistemológico, gnosiológico, como quieran decirlo, va a tener acá un rol fundamental, ¿no? ¿Cómo hace o cuál es la visión filosófica respecto al tema del conocimiento y el tema de la verdad que aparece en esta pedagogía que O'Brien ejerce sobre Winston? Bueno, si lo que se pretende es ejercer el poder total, ¿cómo se vincula esto con el tema de la verdad? El poder total se va a tener que ejercer a través de la negación de la verdad.
¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy pensando en la verdad en el sentido clásico de la verdad ontológica, ¿no? De la verdad de las cosas, que es una tesis central del realismo filosófico, que es muy conocido por muchos de los que estamos aquí hoy, ¿no? La tesis central del realismo es que hay una verdad, que hay un logos, que hay un sentido, un contenido en las cosas mismas, que por lo tanto, eso es independiente del pensamiento. Es decir, las cosas son de una manera, no dependen en su ser de cómo yo las piense, sino que más bien la cosa es al revés. Es mi pensamiento el que a la hora de conocer se hace dependiente, digamos, de lo que las cosas son. Si hay una verdad objetiva, entonces no todo está sometido al poder, ¿no? Pues las cosas son lo que son, más allá de lo que el partido diga que son, y más allá de lo que yo piense, de hecho, que son, o alguien me obliga a pensar lo que son. Y si hay posibilidad de que el intelecto humano tenga algún acceso limitado, desde luego, y a veces a tientas, y a veces también equivocado, pero algún acceso a esa realidad, a esa verdad de las cosas, si hay alguna posibilidad de captar lo que las cosas son, entonces uno tiene ese espacio para ser libre del dominio de lo que te dicen que hay que pensar. Si las cosas son de una manera y yo puedo captarlas, por más que a mí me digan que las cosas son de otra manera, bueno, lo siento, son de una manera independiente de lo que vos me digas que son, ¿no? Por eso, la negación de la verdad objetiva va a ser un elemento esencial de la filosofía de fondo de- del ejercicio totalitario del poder, ¿no? Para la propuesta del INSOC, lo real no es independiente de lo que pensamos. Por el contrario, lo real es lo que pensamos. De ahí que dominando el pensamiento, ¿eh? Quien logre dominar lo que pensamos, va a poder dominar lo real. De modo que entonces la verdad ya no tiene su base en las cosas, en la realidad, sino que el partido pasa a ser la fuente de la verdad, ¿no? Y dice Winston, perdón, dice O'Brien explicándole a Winston esto, ¿no? El poder se ejerce sobre las personas, sobre el cuerpo, pero ante todo, como venimos diciendo, sobre el espíritu, ¿no? Sobre el interior. El poder sobre la materia o la realidad externa, como la llamarías tú, carece de importancia en última instancia. Nuestro control sobre la materia ya es absoluto. Entonces Winston le dice, no, pará, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puedes decir que controláis la materia? Ni siquiera controláis el clima o la ley de gravedad. Hay enfermedades, hay dolor, hay muerte. Entonces O'Brien lo hace callar con un gesto y le dice, controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está en el interior del cráneo. ¿Eh? Es decir, negación explícita de todo realismo filosófico. Hay claramente un idealismo desde el punto de vista del tema nociológico aquí, ¿no? La verdad no es la realidad. La verdad son las ideas. La realidad está en el interior del cráneo. Ya lo irás aprendiendo, Winston, podemos conseguir lo que se nos antoje. ¿Eh? Y le explica más adelante tratando de ir entrenándolo en esto. Le dice, bueno, lo que pasa es que a vos te falta dominar tu propia mente, porque en un momento Winston le dice, pero no pueden controlar mi mente. Le dice, no, acá el problema no es ese, el problema es que vos no estás sabiendo controlarla. Tenés que ser más humilde y aprender esta idea de fondo, ¿no? Estás equivocado. ¿Por qué estás equivocado? Porque, le dice, tú crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio. También crees que la naturaleza de la realidad es evidente por sí misma, es decir, que es captable por lo pronto. Cuando te engañas y crees que has visto algo, das por sentado que todo el mundo lo ve. Pero te aseguro, Winston,
que la realidad no es externa, ¿no? Por lo que decía antes, la realidad está en la mente, en el cráneo. La realidad existe solo en la imaginación, aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la del partido, que es colectiva e inmortal, ¿no? Hay acá un idealismo, desde el punto de vista nociológico, que, sin embargo, eh, ¿falló algo ahí o me ven bien todavía? Perfecto. Eh, un idealismo que no conduce a un solipsismo individual, relativismo, porque se trata de imponer una idea única, un pensamiento único, sino que lo que va a haber que hacer es suprimir ese solipsismo individual en vistas a un solipsismo colectivo, dice O'Brien en algún momento, ¿no? Lo que diga el partido, perdón, lo que el partido diga que es cierto, es cierto. Es imposible ver la realidad si no es a través de los ojos del partido. Esto es lo que tienes que volver a aprender, Winston. Pero hace falta un acto de autodestrucción, ¿no? Un esfuerzo de la voluntad para vencer esa tendencia natural, diría uno, al realismo nociológico. Debes humillarte antes de volver a estar cuerdo. Y hay una famosísima escena de la novela, está Winston ahí en esa cama de tortura y O'Brien le está explicando esto. Entonces le muestra así cuatro dedos, como ven ahí en la pantalla. Acá lo tenemos a Richard Barton haciendo a O'Brien en su último trabajo también como actor y muy, muy eficaz. A mí me gustó mucho cómo lo hizo. Entonces le dice, bueno, ¿cuántos dedos hay acá? Y Winston mira y le dice, cuatro. Y si el partido dijera que hay cinco, ¿cuántos dedos hay acá? Y hay un momento de insufrible tortura, porque Winston le dice, "Men, yo veo cuatro". Y entonces lo tortura, le da una descarga eléctrica y le pregunta de vuelta, ¿no? ¿Cuántos dedos hay acá? Si, ¿qué quiere que te diga? Yo veo cuatro y lo sigue torturando. ¿Cuántos dedos hay acá? Y ya Winston, al borde de la desesperación, dice, "Mirá, me encantaría ver cinco. No aguanto más esta descarga. Yo, chocho de la vida, vería cinco, pero ¿qué querés que te diga? Veo cuatro". Y lo sigue torturando. Y en un momento, Winston ya dice: "Mirá, ya no sé cuántos hay, ya no sé cuántos veo. ¿Querés? No que diga que hay cinco, ¿querés que vea cinco? Ya no sé. Ponele que veo cinco, capaz hay cinco. Bueno, ahí vamos avanzando, ¿no? Ahí vamos progresando, ahí vamos entendiendo cómo va el asunto, ¿no? Esta anulación de la verdad, esta anulación del realismo, se manifiesta sobre todo, bueno, eh, en la novela se manifiesta con tres cosas muy interesantes. Una es la actualización del pasado, que está muy vinculado con el trabajo que hace Winston, que es lo que le decía al comienzo, ¿no? Winston reescribe artículos que ya fueron publicados, pero que no se pueden archivar así como fueron publicados porque después resulta que no coinciden con el relato o el partido no pudo sostener eso que dijo, o por ahí habían condecorado a fulano de tal por sus servicios al partido y después resulta que hubo que detenerlo porque descubrieron que era un traidor. Entonces no puede quedar un artículo guardado diciendo fulano de tal, con decoración de la medalla, de no sé qué cosa. Entonces hay que volver a escribir ese artículo, poner a otro en ese lugar. Las personas que van desapareciendo pasan a ser no personas, no persons. Entonces hay que no solamente desaparecerlas físicamente, hay que desaparecer todos sus registros, ¿sí? Entonces nunca se escribió sobre ellos o los artículos que se habían escrito sobre ellos hay que modificarlos. Entonces es una idea muy interesante también para repensar o reflexionar sobre algunas cosas actuales, ¿no? Esta especie de, no solamente vamos a modificar el futuro con lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es modificar lo que ya pasó, que uno por principio puede decir, bueno, si hay algo que no se puede modificar, es lo que ya sucedió. Bueno, no, eso no es un límite para el poder total que el partido pretende ejercer, ¿no? El pasado hay que alterarlo
Y entonces está esta frase que es muy, muy gráfica y se la dice O'Brien a Winston, ¿no? Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Y por lo tanto el futuro, ¿no? Porque quien controla el pasado, ¿qué quiere decir esto? Controla los archivos y controla la memoria de la gente, va a controlar la manera en que la gente va a comportarse mañana, ¿no? Porque ofrece un relato que se sostiene y ese relato condiciona el proceder futuro. Para controlar los archivos y la memoria, es decir, para controlar el pasado, hay que ejercer el poder totalitario. Entonces nosotros controlamos el presente, eso nos permite decidir qué es lo que la gente tiene que pensar que pasó y de esa manera dominamos qué es lo que la gente se va, qué es lo que la gente va a hacer mañana, ¿no? Es muy interesante, ¿sí? Porque acá entonces se impide pensar que las cosas hayan sido alguna vez de otra manera, que es algo que tiene Winston, porque Winston, que es mayor que Julia, tiene esta ventaja y por eso su rebeldía es más reflexiva, ¿no? Winston conoce una sociedad previa a esta revolución que instauró el poder del INSOC, del partido, ¿no? Julia no, porque es más joven. Ya nació en un mundo en el que el partido dominaba. Pero él sabe que las cosas fueron de otra manera y que por lo tanto pueden ser de otra manera. Hay muchas referencias a eh, esta simpatía por el pasado que Winston tiene. Una tiene que ver con esa casa de antigüedades, ¿no? Donde él compra cosas viejas que ya nadie sirve para qué son, pero él se vincula afectivamente con eso y demás. Bueno, entonces le dice O'Brien, ¿no? Bueno, como el partido controla los archivos y lo que piensa cada uno de sus miembros, se deduce, ¿no? Que el partido controla el pasado. Esperen que yo ahí no veo bien la cita, pero quien controla, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiera el partido. Ahí está. Bueno, muy bien. Otro elemento de colonización del pensamiento es la neolengua o nueva lengua, según el traductor, el Newspeak en el inglés original. El partido va modificando, va escribiendo un diccionario de neolengua con la finalidad, por un lado, de elaborar términos nuevos, palabras nuevas, pero sobre todo, estas palabras nuevas tienen la misión de suprimir, de suplantar palabras anteriormente existentes. Y entonces se quieren eliminar palabras más que crear nuevas, o mejor dicho, se crean nuevas para eliminar algunas palabras y a través de la eliminación de esas palabras, eliminar ciertos conceptos. Como nosotros pensamos a través del lenguaje, bueno, si no tenemos herramientas del lenguaje, no tenemos palabras para denominar cierta cosa, nos vamos a quedar sin el concepto que nos permitía acceder a esa cosa, ¿no? En el fondo, la neolengua tiene la misión de ir suprimiendo ideas. Por eso, así como se reescriben artículos periodísticos, que es lo que hace Winston, también hay gente que se dedica a reescribir libros, ¿no? Hay que reescribir los clásicos, etcétera, hay que modificar algunas palabras. Chequen porque eso se está haciendo. Está pasando con obras de Agatha Christie y demás, ¿no? Se suprimen párrafos, se ponen otras palabras y cosas por el estilo. Este, bueno, entonces, así lo explica uno de los que, un personaje de la novela, es un personaje secundario, Syme se llama, que está encargado es uno de los encargados que forma parte de la comisión de la nueva edición del diccionario de neolengua. Entonces le explica, ¿no? Le dice, bueno, al final vamos a conseguir que el crimen del pensamiento, el thought crime, es decir, para lo cual incluso inventan una palabra, el crimental, aparece en
traducciones, ¿no? Es decir, esto de que la gente piense en contra del régimen, ¿no? Sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Entonces va a ser más fácil, porque ya no va a haber que dominar a alguien que piensa distinto y convencerlo de que está equivocado. El tipo ni siquiera va a saber pensar distinto, pues no va a tener lenguaje para pensar distinto. Cada año habrá menos palabras y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño. Por descontado que ahora tampoco hay razón o excusa para los crímenes mentales. Todo ahora es cuestión de autodisciplina y control de la realidad. Pero al final no hará falta ni siquiera eso. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. El pensamiento será totalmente distinto. De hecho, no existirá pensamiento tal como lo entendemos hoy. La ortodoxia equivale a no pensar, a no tener la necesidad de pensar. La ortodoxia es la inconsciencia, le dice este autor del diccionario de neolengua, que después, por otros motivos, va a terminar también detenido. Y una tercera herramienta es el double think, el doble pensar o doble piensa, que es una cosa muy interesante. po- Podría uno decir difícil de captar, sí, ciertamente es difícil porque consiste en la supresión, por un lado, del principio de no contradicción, que es un primer principio del pensamiento, ¿no? El principio de no contradicción dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Bueno, sin adherir a eso no se puede pensar, porque cualquier cosa tendría que ser verdadera y podría ser falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Bueno, de eso se trata, ¿no? En suprimir el principio de no contradicción y suprimir también la coherencia entre el pensamiento, el discurso, etcétera, ¿no? Es una cosa muy curiosa que la explican en la novela más o menos así, ¿no? Es saber y no saber. Tener plena conciencia de algo que sabés que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas, mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas, utilizar la lógica en contra de la lógica y por encima de todo aplicar ese proceso al propio proceso. Es decir, yo tengo que no solamente mentir y sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo, sino que además mentirme a mí mismo respecto al hecho de que me esté mintiendo. Y es muy difícil porque esto hay que hacerlo de manera, por un lado, consciente, para que la mentira sea la que tiene que ser, y al mismo tiempo inconsciente para que yo, mientras miento dirigidamente y por lo tanto conscientemente, tengo que olvidarme de que estoy mintiendo para que eso no me genere culpa y que no recaiga de vuelta en una supuesta verdad objetiva. Bueno, es un elemento muy interesante, no me voy a detener y además es un poco más rápido porque si no vamos a estar todo el día y no es la intención, ¿no? Pero se trata de mentir y a la vez mentirse a sí mismo, ¿no? Y perder toda coherencia. De esta idea, de este vínculo entre el poder total y la anulación de la verdad, ¿sí? A mí me parece muy interesante lo que Orwell trata de transmitir, que es que en el fondo la verdad es un requisito para que haya libertad, ¿no? Para que pueda haber libertad, por ejemplo, libertad de pensamiento, tiene que haber una verdad objetiva. Me parece interesante porque no es la idea más frecuente en el pensamiento, llamémosle así, tardomoderno, posmoderno, ¿no? En general, el pensamiento posmoderno más bien dice lo contrario, ¿no? La idea de la verdad objetiva sería peligrosa para la libertad de los individuos y sería un requisito para el ejercicio del poder totalitario. ¿Cómo sería más o menos el razonamiento? Si hubiese una verdad objetiva, entonces el que conoce o cree conocer esa verdad objetiva va a creer también que tiene el derecho y el deber de imponer esa verdad a los que estarían equivocados, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para que eso no suceda es directamente negar que haya una verdad objetiva y por lo tanto no tendría ningún sentido querer imponerle
esa verdad a otro, porque en el fondo no habría verdad. Negamos la verdad, la imposición entonces no tiene sentido y eso estimularía el libre pensamiento, una mayor apertura a lo distinto, un fortalecimiento de la vida individual, un respeto por los derechos individuales, sobre todo la libertad del otro y demás, ¿no? No es lo que dice Orwell acá. Orwell acá está diciendo lo contrario. Si no hay una verdad objetiva, entonces en realidad, por un lado, está bien, si no hay verdad objetiva no tiene sentido imponerle una verdad al otro, pues no hay verdad. Pero si no hay una verdad objetiva, tampoco tiene sentido el pensamiento propio. ¿Qué voy a pensar? ¿Sobre qué voy a pensar si en última instancia no hay una verdad a alcanzar? Y si no tiene sentido el pensamiento propio y entonces uno no ejerce el pensamiento propio, entonces lo que va a terminar pasando es que el poderoso va a ser el que decida qué es la verdad. En realidad yo me puedo oponer a un relato que se me está queriendo imponer, no porque no haya ninguna verdad y por lo tanto lo que me quieren imponer no es verdadero, sino que yo me opongo a ese relato con el cual se está tratando de colonizar mi pensamiento y violentarlo, siempre y cuando yo vea que ese relato es falso. Esa es la razón de mi oposición. Yo me opongo a esta ideología porque es falsa. Pero para poder decir que un relato es falso, tiene que haber algo que sea verdadero. Si hay una verdad objetiva, entonces habrá cosas, relatos, por ejemplo, que no son verdaderos si no coinciden con la verdad objetiva. Si no hay ninguna verdad objetiva, entonces todo es igual de falso, todo es igual de verdadero. Y cuando todo es verdadero, bueno, nada lo es, pero si nada lo es, todo pasa a serlo, ¿no? En el fondo acá, ¿sí? Lo que está diciendo Orwell es lo que puse más abajo, ¿no? La libertad consiste en poder decir que 2 y 2 son 4 porque es así. No porque yo quiero decir que es así o porque yo quiero pensar que es así. La libertad no consiste en eso, en pensar lo que a mí se me antoja. La libertad consiste en poder sostenerse sobre una verdad objetiva. Por eso es que dice, hay que defender, había que defender lo evidente, lo estúpido, lo verdadero. Tenía que aferrarse, se dice él a sí mismo, ¿no? Tenía que aferrarse al hecho de que las verdades de Perogrullo son ciertas. El mundo existe, sus leyes no cambian, las piedras son duras, el agua moja, los objetos dejados en el vacío caen hacia el centro de la tierra, etcétera. Y si viene alguien a decirme que no es así, yo me tengo que oponer, porque lo cierto es que es así y es objetivamente así. Y es objetivamente cierto que 2 y 2 son 4. Si se admite eso, se admite, se deduce, dice Winston, todo lo demás, ¿no? Que hay una verdad objetiva, que entonces no cualquier relato, no cualquier ideología es verdadera, que existe el error, que existe la mentira, y que yo me puedo y me debo oponer a la mentira y luchar contra el error apoyándome en alguna verdad a la que yo pueda tener acceso. Bueno, esto entonces en cuanto al tema epistemológico. Nos ha llevado bastante tiempo, me quería detener en esto y me parece que lo demás va a ir más rápido y más fácil. Este poder total que implica la anulación de la verdad, este idealismo nociológico que mencionábamos, a la larga tiene implicancias también metafísicas. Por eso no es raro que del idealismo nociológico se haya ido a un idealismo metafísico, para los que conozcan la historia del pensamiento moderno, ¿no? ¿Cómo sería la cosa? Si la idea es ejercer un poder total, y este poder total, por lo tanto, tiene que ser un poder sin límites, esto quiere decir que ese poder no tiene que subordinarse a nada, ¿no? A nada que sea externo a él. Y por lo tanto, que no tiene que haber nada objetivo, como venimos viendo, nada dado, y que en consecuencia no hay lugar aquí para una cosmovisión en la que hubiese un
orden natural, una verdad de las cosas que no es solamente una tesis epistemológica, sino de fondo una tesis metafísica, ¿no? Es lo que decíamos antes. Decir que yo puedo conocer una verdad objetiva significa que las cosas en sí mismas tienen un contenido a conocer, tienen un sentido objetivo, un logos. Y lo mismo pasa con los valores. Los valores, en última instancia, tienen que ver con el grado de bondad objetivo de las cosas, ¿no? Todo esto está vinculado a la clásica doctrina de los trascendentales, por decir así. Pero si yo quiero ejercer un poder total, entonces no puede haber trascendentales, no puede haber un contenido dado en la realidad, un orden que no dependa de la imposición de ese poder total, unos valores que no sean artificialmente impuestos. Es decir, lo que esto supone es una concepción de la realidad, si aún vale el término, como algo vacío, como algo amorfo, como una arcilla sobre la cual nosotros vamos a ejercer nuestro poder. Entonces, la realidad o en la realidad no se puede concebir que haya cosas consistentes, sólidas, porque todo eso ofrecería cierta resistencia e implicaría una subordinación, ¿no? No hay consistencia ni solidez en las cosas. Por lo tanto, no hay contornos, no hay esencias, para meter una palabra así más filosófica, ¿no? Porque no hay contenido y si no hay contornos, si no hay esencias, si no hay consistencias en el ente, en lo real, entonces en el fondo no hay tampoco lugar para la multiplicidad, ¿no? Para que haya muchos, esos muchos tienen que ser distintos. Para ser distintos, cada uno tiene que tener su propia esencia, ¿no? Su propio límite que lo hace ser esto que es y no otra cosa, su propio lugar y cosas por el estilo. Bueno, acá eso implicaría un orden natural al cual subordinarse y obviamente un poder total no puede darse ese lujo. Entonces hay que negar también la multiplicidad, cayendo en lo que desde un punto de vista filosófico es un monismo, ¿no? Es decir, esta idea de que en el fondo toda la realidad es una única sustancia en la que los individuos no son en sí mismos, sino no son en sí mismos, o sea, son solamente momentos o fragmentos de esa sustancia única llamados a diluirse en esa unidad, ¿sí? Y donde obviamente, por lo tanto, no tienen ningún valor en sí mismos, ¿sí? De modo que esto obviamente es un antipersonalismo, no hay lugar para ideas como la dignidad de la persona humana, respeto por la libertad y todo lo que venimos viendo, ¿no? Que se da en la versión social, este monismo filosófico tiene su versión en la filosofía social en un colectivismo, ¿no? Donde lo importante es lo colectivo y el individuo está solamente... eh, sirve como medio, ¿sí? Sirve a ese colectivo y no tiene ninguna importancia ni trascendencia por sí mismo. En un momento, bueno, voy a algunos fragmentos para no extenderme demasiado, ¿no? Y le dice O'Brien a Winston, es que no ves que el individuo no es más que una célula. Bueno, no se puede ser más claro. Es muy gentil Orwell en ese sentido, ¿no? Al tener un personaje que le tiene que explicar esto, entonces lo explica con mucha claridad. La fatiga de una célula es la que da vigor al organismo, ¿no? El individuo no está llamado a sobrevivir, trascender, ser importante por sí. Está llamado a fatigarse, a anularse para darle vigor al todo. ¿Acaso mueres después de cortarte las uñas? No, no pasa nada. El todo sigue. Hay que sacrificar la uña en vistas al todo y hay que sacrificar al individuo en vistas al partido. Somos sacerdotes del poder, le explica después. Me pareció interesante, ¿no? Porque el mismo Brian no es alguien que se sienta como alguien que ejerce el poder. Es al revés, él mismo se considera alguien que es ejercido por el poder, porque él tampoco tiene ninguna importancia como ente individual, ¿no? Dios es poder, le dice después, pero Dios obviamente no un Dios teísta, creador, trascendente, sino que acá el partido es Dios, ¿no? Tiene todas las características, todos los atributos clásicos
del teísmo, para Dios, acá se refieren al partido. Es omnipresente, está en todos lados, todo lo sabe, es eterno, es omnipotente, ¿no? Es creador en última instancia por esto que venimos diciendo. La realidad es amorfa y la realidad termina siendo lo que el partido decide que sea, ¿no? Entonces, le dice más adelante, lo primero que tenés que entender es que el poder es colectivo. El individuo solo tiene poder cuando cesa de ser individuo. ¿Eh? Hay que negarse a sí mismo, en última instancia, como ente individual. ¿Conoces el eslogan del partido? La libertad es la esclavitud. ¿Nunca te has parado a pensar que la frase es reversible? La esclavitud es la libertad. El ser humano siempre acaba siendo derrotado cuando está solo y es libre, ¿no? La individualidad, la soledad de la individualidad y la libertad individual, por lo tanto, están destinados al fracaso. Es inevitable que sea así, porque todo ser humano está condenado a morir, lo cual es el mayor de los fracasos, ¿no? Uno como individuo, nada, pasa de largo. Eh, la finitud en sí misma, entonces es algo negativo, ¿no? La mala finitud, como decía Comar. Pero si uno es capaz de llevar a cabo una sumisión completa y total, si puede escapar de su identidad, ¿no? Salir de su lugar, negarse a sí mismo, si logra fundirse con el partido hasta ser el partido, negar el propio ser como individuo para fundirse en el todo, se convierte en todopoderoso e inmortal. Participa de esos atributos divinos, ¿no? Que son los atributos que tiene el partido. Por eso, ¿sí? En un momento, Winston, porque O'Brien le dice, bueno, ¿me querés preguntar algo? Y le dice, ¿existe el gran hermano? Como diciendo, hay un chabón de verdad, que es el de la foto, y qué sé yo. Y O'Brien le dice, claro, el partido existe. El gran hermano es la encarnación del partido. Entonces Winston dice, no, se preguntaba si el gran hermano existe del mismo modo que existo yo. Vos no existís, le dice O'Brien. ¿No? No sos vos el que existe, el partido es lo que existe, es lo que es propiamente. El ente individual no tiene derecho a un ser propio. Vos no existís. El gran hermano, que es el símbolo del partido, es más real que vos, que sos solamente un momento, un fragmento transitorio del todo que es el partido. Ahora, y voy ya hacia el último tema, cuando uno ve este planteo monista, colectivista, ¿no? De anulación de lo humano, el libro originalmente iba a llamarse Last Man in Europe. Ese era el título que había puesto Orwell en el manuscrito, y hay algunos momentos en que hace referencia a esto, ¿no? Porque incluso en un momento le pregunta a O'Brien a Winston, le dice, ¿y vos todavía te sentís un humano? Sí, bueno, debe ser el último. Queda vos y ninguno más, me parece. Este, cuando O'Brien le dice, por ejemplo, que le dice a Winston si quiere tener una imagen clara del futuro, dice, bueno, imagínate una bota aplastando un rostro humano y así por toda la eternidad, ¿no? Uno podría pensar que entonces, como la finitud es el mal, como lo que hay que superar es la finitud, negarla, negarse a sí mismo, autodestruirse, exterminarse, diría Comar, ¿sí? Renunciar a sí mismo, etcétera, que entonces la curación en última instancia va a consistir, podría intuir uno, en abandonar todo tipo de atención del sujeto centrado en sí mismo, en todo tipo de egoísmo, de egocentrismo, ¿no? Y curiosamente, no es así, sino todo lo contrario. Y esta es la parte que a mí me resultó más sorpresiva, ¿no? Uno podría decir, bueno, de este colectivismo, lo que hay que hacer para fomentarlo es anular todo egoísmo. Bueno, no, lo que va a hacer el partido es al revés, fomentar ese egoísmo. Tengo que retomar un poco los hechos. Ahora, volver sobre la sinopsis para que se vea qué es lo que pasa y cómo Orwell manifiesta esto. Después de la tortura,
lo tenemos ya un Winston decrépito, ¿sí? Le quedan apenas 10 dientes. 11 dice O'Brien y le saca uno. Bueno, ahora tenés 10. Está pelado, sucio, encorvado, muy envejecido, perdió 25 kilos, etcétera, un desastre, ¿no? Y entonces ahí lo pone frente al espejo y le dice, mirá, ahí lo tenés, ¿no? Te estás pudriendo, te caes a pedazos, ¿no? ¿Qué eres? Todavía un saco de inmundicia, ¿no? Gírate y vuelve a mirarte en el espejo. ¿Ves lo que tienes delante? Y ahí aparece de vuelta esta idea. Ahí lo tenés, ¿no? El último hombre. Si eres humano, esto es la humanidad, ¿no? Que está completamente decrépita. Y en ese momento Winston le dice, sí, puede ser, pero todavía no he traicionado a Julia. No hace referencia a haber confesado en su contra, por eso ya lo hizo. Sino que recuerdan ese diálogo que leíamos hace un montón, de decir, bueno, lo importante es que no nos traicionemos, que no logren que yo deje de quererte, ¿no? Bueno, es verdad, le dice O'Brien, sí, eso es cierto, ¿no? Eso todavía no lo hiciste. Después de esto, Winston empieza a recibir un mejor trato, ¿eh? Empieza a poder acceder a la higiene, recibe mejor comida, son un poco más gentiles con él, recibe una dentadura, empieza a tonificarse un poco más, empieza a hacer ejercicio físico por un lado, pero también empieza a hacer estos ejercicios mentales de tratar de ir adoptando ese doble pensar, ese double think, ¿no? De alguna manera siente que sí, la verdad es que mantenerse firme en la lucha parece una batalla perdida ya de antemano, así que cede, tiene una cama, ven, un poco mejor, no es solamente un pilarcito como tenía en la foto que veíamos antes. Así que bueno, empieza, como le digo, a adoptar ese doble pensar, lo vemos entrenándose en eso hasta que de repente se despierta escuchándose a sí mismo en un sueño en el que está gritando, Julia, Julia, amor mío, bueno, algo por el estilo. Y entonces decide hacer uso de este doble pensar a su favor. Dice, bueno, yo me voy a mentir a mí mismo diciéndome a mí mismo que estoy a favor del partido, que ya no soy un opositor, que adhiero a su propuesta y que soy un amante del gran hermano, etcétera, me voy a mentir a mí mismo de que me estoy mintiendo, porque así no se dan cuenta. Y el último momento, cuando yo vea que están por gatillarme en la nuca, ahí salgo de este doble pensamiento un segundo antes del disparo y no van a tener tiempo, ¿no? Me voy a mantener firme en el último segundo, voy a despertar de esta mentira consciente e inconsciente a la vez, en el último instante posible, y entonces voy a morir odiándolos. Y dice así, ¿no? Morir odiándolos, en eso consiste la libertad. Pero Brian, como se despertó con el grito de Julia, mi amor, y qué sé yo, y que es muy talentoso para intuir los pensamientos y lo que al otro le está pasando por la cabeza, se vuelve a presentar en la celda. Le dice, bueno, a ver, vamos, decime de verdad, no me mientas, porque sabes que me voy a dar cuenta, decime qué es lo que sentís por el gran hermano. Y Winston no le miente, pues sabe además que no lo va a poder hacer, que el otro se va a dar cuenta y le dice, lo odio. Bueno, lo odias, muy bien, no alcanza, ¿no? Tenés que amarlo. Con obedecer no alcanza, ya lo habíamos dicho al principio, hay que amarlo. Entonces manda a los guardias, ordena a los guardias a que los lleven a la habitación, a la temible habitación 101. Sabemos que es temible, que ahí pasa algo terrible, porque ya otros prisioneros con los que Winston le tocó convivir o pasar algún rato cada vez que dicen que los llevan a la habitación 101 se ponen como locos, ¿no? Ruegan por favor que no, son capaces de decir cualquier cosa con tal de que no los lleven ahí. Bueno, eh, O'Brien manda a Winston a esa habitación. Cuando entra le dice, bueno,
ya, ya le había preguntado alguna vez qué hay ahí adentro y le dice, bueno, te voy a explicar. Acá lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo. Lo peor del mundo varía según cada uno. No para todo el mundo, lo peor es lo mismo. Pero va a ser como el punto culmine de la tortura posible. Hay algo que uno no puede soportar de ninguna manera. Para unos es una cosa, para otros es otra. Y en tu caso, y esto lo sabemos porque ya hay un episodio antes en la novela, en tu caso son las ratas. Entonces lo sienta Winston ahí, en esa silla de tortura y le encajan, no sé si se llega a entender bien la imagen. Se trata de una jaula que en uno de sus extremos tiene una concavidad que hace posible que se encaje en el rostro del torturado, ¿no? Así que tiene la jaula fija delante de su rostro. En el transversal, digamos, a lo largo de la jaula está dividida en dos compartimentos. En una están las ratas, ¿sí? Hay una barrera en el medio, y después está la barrera final que divide la máscara del torturado del resto de la jaula. Entonces, le explica, le va haciendo el bocho, Brian, ¿no? Diciendo, bueno, las ratas cuando son hambrientas es una cosa terrible, ¿sí? Se pueden morfar a un bebé en unos minutos, algunos empiezan por la lengua, otras se van comiendo los cachetes, y Winston tiene una fobia a las ratas, entonces la está pasando horrible, y le va explicando, le dice, "Mira, esto tiene dos palancas, si yo libero esta primera, las ratas pasan del primer compartimento al segundo, que es el que está inmediatamente cercano a tu cara, y eso hace, entonces Winston tiene las ratas ahí adelante, a un centímetro de su cara y está amagando con levantar la segunda palanca y entonces viene el momento terrible, ¿sí? Que es el siguiente. En esa escena, con las ratas ahí, como le digo, a milímetros de su rostro, Winston dice lo siguiente. Esperen que solo había un único modo de salvarse. Debía poner a otra persona, el cuerpo de otro ser humano, entre él y las ratas. No es una cuestión física, no lo va a poder hacer, no es que va a agarrar a alguien, lo va a poner físicamente. Pero esa es la intención que le surge en ese momento. Es fóbico ante las ratas, y las ratas le están por comer la nariz. Dice, bueno, acá la única salida sería poner a otro en mi lugar, ¿no? Tal vez fuese demasiado tarde, pero había comprendido de repente que solo había una persona a quien pudiera transferir su castigo, un cuerpo que podía colocar entre él y las ratas. Y empezó a gritar frenéticamente una y otra vez: hacédselo a Julia, hacédselo a Julia, a mí no, me da igual lo que hagáis. Arrancarle la cara, despellejarla, a mí no, a Julia, a mí no. Y es la derrota definitiva, el triunfo del partido, ¿no? Porque lo que sucede acá es esa traición, que era el último rincón todavía de oposición posible, ser fiel a los propios sentimientos y por lo tanto ser fiel al otro hacia el cual se dirigen los propios sentimientos. Mantener ese sancta sanctorum en la interioridad de uno, seguir queriendo al otro, y eso es lo que no sucede acá. Lo que sucede acá es que a través de esta tortura terrible, obviamente, O'Brien logra que Winston se ponga en modo egoísta, puro y duro. Entonces acá está la paradoja que yo le decía, ¿no? La manera de anular al individuo no es a través de la lucha contra el egoísmo, sino fomentándolo. Lo obliga a ponerse, a ser egoísta, a pensar solo en sí mismo, a que no le importe el otro, a querer incluso que el otro sufra, si eso significa salvarse uno, y esa es la anulación del individuo, ¿no? Anteponer el propio bien al bien del otro no es algo que fortalezca a la persona,
sino que es algo que la empobrece y la termina anulando. Poco tiempo después, bueno, voy a saltear acá, porque tenía la escena de la película, ¿no? Pero poco tiempo después, cuando Winston es liberado, eh, vuelven a encontrarse en la calle, en un mercado, vuelve a encontrarse con Julia, es recién cuando ella reaparece. Los dos están completamente enzombizados, digamos, ¿no? Despersonalizados y se confiesan el uno al otro que se han traicionado, ¿no? Dice, bueno, yo te traicioné, sí, yo también, ¿no? Y en el sentido ese profundo al que hacían referencia antes, ¿sí? Y dice, bueno, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Querés que se lo hagan a otro, te tienes sin cuidado que el otro sufra, no piensas más que en ti, ¿eh? Es el egoísmo por definición. No piensa más que en sí mismo, encierro, desvinculación, te trae sin cuidado lo que le pase al otro, olvido del otro, indiferencia, desinterés, y eventualmente querés que se lo hagan a él, ¿no? Malicia, acaso, o por lo menos instrumentalización del otro, que sufra el otro si eso sirve como instrumento para poder salvarme yo. Pero justamente en ese modo egoísta de querer salvarse uno, es que uno se autodestruye. Es ahí donde uno encarna los ideales del partido. El olvido del otro, el desinterés, la instrumentalización. Es ahí donde uno pasa a ser el partido. Y se dice, no había cosas, tus propios actos de los que era imposible recuperarse. No había vuelta atrás. Por más que dijeran lo que quieras, ¿no? No había vuelta atrás. Porque eso que era lo más íntimo tuyo y que era tu vínculo con el otro, eso es lo que vos traicionaste. Traicionaste tu vínculo con el otro y de esa manera te traicionaste a vos mismo, te anulaste a vos mismo, ¿no? Algo moría en tu interior, quemado, cauterizado, ¿no? Algo muere por dentro. Porque la renuncia al otro es entonces la renuncia a sí mismo. La renuncia al otro es el camino hacia la deshumanización, hacia la despersonalización. Y vos sabés que lo hiciste. Y ya no hay vuelta atrás porque vos sabés que fue así. Le dice, ¿no? Le dice Julia, cuando se juntan y se confiesan esto, ¿no? Dice, sí, y luego intentas convencerte de que fue solo un truco, que solo lo dijiste para que te dejaran en paz, que no hablas en serio, pero no es cierto. En el momento en que ocurre, lo dices de verdad. Y después ya no vuelves a sentir lo mismo por esa persona, ¿no? Ya no podés volver a decirle, te amo, porque en el momento crucial renunciaste a ese amor para zafar vos. Pero eso es justamente lo que terminó despersonalizándote. Y esta me parece el punto que habitualmente les confieso, yo no he encontrado en otros análisis y lecturas, tampoco es que es una investigación universal, pero no aparece con tanta frecuencia esta idea que yo la resumiría, digamos, en algunos tips. Bueno, esto se lo había dicho O'Brien y ahora voy sobre los tips finales, ¿no? Pero O'Brien le había dicho y le había anticipado. Lo que ocurre acá, no hay vuelta atrás. Lo que ocurre aquí es para siempre. Te aplastaremos de tal modo que no habrá marcha atrás. Te ocurrirán cosas de las que no podrás recuperarte ni aunque vivieras 1000 años. No volverás a tener sentimientos humanos y normales. Estarás muerto por dentro. Serás incapaz de amar, de sentir amistad, de disfrutar de la vida, de reírte, de sentir curiosidad, valor e integridad. Estarás hueco. Te estrujaremos hasta vaciarte y luego te llenaremos de nosotros. Claro. ¿Cómo hace el partido para colonizar esa interioridad, ese pensamiento y esa afectividad que es íntima y que me define en última instancia? El partido vence al individuo humillándolo, deshumanizándolo y
te termina colonizando, se mete en tu mente, se mete en tu corazón, vaciándote, pero para vaciarte tiene que vaciar tu corazón. Y para vaciar tu corazón te tiene que desvincular del otro. Por eso promueve el egoísmo. Entonces se da esta paradoja, y voy cerrando porque ya hemos sido suficientemente largos, ¿no? De que en última instancia hay una íntima conexión que me parece muy interesante como lo manifiesta Orwell en la novela y que nos da mucho material para pensar. Una íntima conexión entre este individualismo egoísta y el monismo colectivista que a primera vista podrían parecer dos extremos opuestos, ¿no? Porque por lo menos en la dinámica, la novela muestra cómo sucede esto, ¿no? Cómo el egoísmo es autodestructivo, cómo la soledad en el sentido de la cerrazón, quiero decir, el encierro en sí mismo, lo que hace es que te termina masificando, te termina colectivizando, el individualismo, perdón, te desindividualiza y el poner el propio bien como interés primordial a costa del bien de los demás, esa especie de instinto de supervivencia a toda costa, en lugar de salvarte, en lugar de potenciar o fortalecer tu vida, lo que termina haciendo es desvitalizándote, ¿no? Convirtiéndote en ese zombie ya sin sentimientos, ya sin capacidad de disfrutar, en alguien completamente despersonalizado, colectivizado, fundido en ese todo que es el partido, que sería el Dios, que es lo que propiamente es, según lo que vimos, ¿no? Por contraste, como para que no cerrar, la novela, como verán, no tiene un final feliz, ciertamente, porque con esto termina, ¿no? La última frase de la novela es, bueno, y finalmente Winston amaba al gran hermano. Eh, por contraste, como para terminar por el lado positivo, me parece que justamente esto que Orwell nos muestra acá, al ver el negativo, tenemos como la versión optimista, o por lo menos el desafío, ¿no? Si es verdad esto, que el egoísmo es autodestructivo y masifica, si es verdad que centrarse solo en el propio bien, en la manera de desvitalizarse, ¿eh? Bueno, eso quiere decir, bueno, que entonces habría que ir por el lado contrario, ¿no? Que la propia vida se desarrolla, crece, se expande no en el encierro, no en la anteposición del propio bien, sino en la apertura al otro, en la entrega al otro, en el servicio al otro, que uno crece, que uno se fortalece, fortalece su propia consistencia ontológica en esa apertura al otro, siendo hospitalario, ¿no? Con el otro, siéndole servicial, como decíamos. Es decir, que en última instancia uno encuentra su propio bien centrándose en el bien del otro. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque es abriéndose a lo otro, a lo real en general, y especialmente al otro personal, por su valor absoluto, su valor ontológico absoluto, como uno, de hecho, reconoce ese valor, uno se nutre de eso y por lo tanto crece con eso, se expande y es fiel a la resonancia que el otro produce en el interior de uno. Y por lo tanto es fiel a sí mismo en esa apertura y en esa entrega en otro, al otro, ¿no? No se traiciona a sí mismo porque no traiciona su profundo vínculo con lo otro, con los demás, porque no traiciona su profunda vocación humana, sino que ahí logra derrotarlos, ¿no? Porque logra seguir siendo profunda y auténticamente humano. Bueno, hasta aquí lo mío. Muchísimas gracias por la atención. Espero que hayan podido soportarlo. Bueno, gracias. Así que, bueno, yo los invito siéntanse libres de abrir el micrófono si alguno quiere para comentar alguna reflexión, enriquecer esto. Todo esto sirve si uno después, cada uno de ustedes lo enriquece
con sus propias reflexiones, conclusiones, o si hubiese alguna pregunta, también estoy acá a disposición. Si alguno quiere decir algo, ya los dejé, ahora los veo recién. He ejercido mi dominio totalitario y los he dejado completamente deshumanizados. El chino dice que no. No sé, chino, después lo veo. Gracias, Ana, María Ana, gracias por el comentario. La verdad, Martín, te quiero agradecer. Re bien empleada esta mañana de sábado y me impactó, un poco me sorprendió la conclusión final, porque siempre pensé que 1984 se refería a los totalitarismos colectivistas y no tanto a lo que pasaba en Occidente. Y viendo la deriva en Occidente, ahora me doy cuenta que también, o sobre todo, ilumina nuestro presente acá, ¿no? En este momento. Así que en eso te agradezco mucho la conexión entre el poder total y el fomento del egoísmo. Gracias, Jorge, por el comentario. Sí, el libro está muy vigente en ese sentido. No es raro, digamos, que haya vuelto a venderse tanto y demás. Hay un montón de cosas, como decía al principio, una cuestión de geopolítica, de filosofía política, de medios, lo vinculado a la información, propuestas ideológicas, etcétera. Yo no me iba a meter en eso, porque la idea de la charla era, vamos a decir, el fondo, la base filosófica es esta. Y me parece que, bueno, coincido con vos. Abre un poco el panorama y te obliga a repensar en las cosas que uno encuentra cuando prendes la tele y te da, me parece, algunas herramientas. Gracias, Pablito, querido, por el comentario. Te da algunas herramientas para mirar el presente, bueno, con un pensamiento crítico renovado, qué sé yo, refortalecido. Yo le digo la verdad, el libro no lo había leído, lo leí el último verano. Bueno, lo del egoísmo, esto me sorprendió también a mí un montón. Así que bueno, por ahí vino, porque dije, bueno, es un libro que alguna vez tengo que leer. No pensé que lo iba a leer y me iba a dejar ese shock y ganas de poder retransmitirlo. Así que bueno, mil gracias, Jorge, por estar. ¿Me Así que el sí, agradecimiento es mutuo, como siempre. perdón, ¿me escuchás, Martín? Sí, Bueno, yo te agradezco muchísimo. Perdí algunos momentos por la problemática de la internet, pero a mí me interesó mucho escucharlo porque yo trabajé con los chicos el libro de Huxley, Un Mundo Feliz, y hacía la comparación, la despersonalización por el lado buenito y la despersonalización por el lado de la violencia, que es el caso de George Orwell. Así que me interesó muchísimo y muchísimas gracias. no, gracias, hermana. Me parece que sí. Yo el de Huxley sí lo había leído hace mucho tiempo. Lo voy a volver a leer apenas pueda, pero lo leí hace como 20 años. Y, me acuerdo que en el 2020, cuando salió lo de la pandemia, se hizo medio popular el debate entre intelectuales de, bueno, ¿cuál de los dos tenía más razón, no? Creo que tiene cada uno sus pros o mayores aciertos. Esto del egoísmo de Orwell, que me pareció fantástico. Es verdad que lo que tiene Orwell es que plantea un totalitarismo que es muy evidente en la violencia que ejerce. En cambio, en Huxley, según recuerdo, es un dominio totalitario que es más seductor, ¿no? Y muy Eh, sutil, mucho muy más sutil, sutil. ni te das cuenta. Es anestesiante. Claro, es anestesiante. Trabaja más por el lado no de la obediencia, sino de cierto placer incluso, ¿no? A través de la hedonización, digamos, del ser humano, por lo que recuerdo. Entonces, me parece un paralelismo muy interesante para hacer, pero bueno, tengo que leerlo de vuelta. Pero sí, sí, creo que son dos lecturas que nos ayudan mucho a repensar el mundo en el que estamos y nuestra vida en particular. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Ah, sí, perdón, ahí en el chat, pero esperen que yo lo abro porque ahora me desapareció. No sé, María, si vos tenés ahí acceso rápido. Alguien hacía referencia, debe haber Espera. sido Marisa. Eh, a ver, un segundito, ¿eh?
Eh, Alejandra, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo estás? Dice que se puede combinar con rinoceronte y Onesco por lo del egoísmo y el individualismo. Tampoco lo leí, pero sé de esto. Me enteré hace no tanto. Así que bueno, tenemos que hacer esto, dale. Ahora preparás vos la próxima charla sobre rinoceronte y hacemos un... Es muy interesante leerlo Bueno, también y dale. combinarlo. Dale. Yo ya me invito a invitarte, no sé, después le... No, no, no hace falta. Estuvo buenísimo. Me impactó muchísimo como empezaste con el tema de la masificación. La definición de masificación me pareció muy, muy buena y la verdad que excelente. Bueno. Iluminaste muchísimo. Gracias. Muchas Te agradezco gracias. mucho el comentario y sabes que viniendo de vos tiene especial relevancia para No, mí. por favor. Gracias. Recuerden que esta charla la vamos a subir a YouTube. Entonces, los que quieren volver a escucharla después o si quieren invitar a algún otro a que la escuche, lo van a tener disponible en nuestro canal de YouTube, Fundación Emilio Comarro. Perfecto. Y ahora tenés que decir, contradiciendo todo lo que yo vine hablando las últimas 2 horas, que tienen que dejarle un like para que el algoritmo totalitariamente después manipule nuestros gustos y esto llegue a más gente. Entonces. Muchas gracias, Martín. No, al contrario, Excelentísimo bueno. esto, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, un saludo grande a todos. La verdad que bueno, no saludé uno por uno, pero hay mucha gente conocida, mucha gente muy querida acá, así que les agradezco mucho, mucho la presencia. Bueno, y será hasta alguna próxima oportunidad. Gracias.